Bienvenidos a otro episodio más de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación de hormigueros. Justamente a propósito de fabricación de hormigueros, hoy les traigo dos hormigueros de madera que quise hacer sujetándome a un par de requerimientos o un par de condiciones. La primera, utilizar dos troncos de madera gruesos que ya tenía, que ya estaban. Y la segunda, quería tener unos envases en el sistema de humedad por evaporación que me dieran una longevidad o más bien que me permitieran aguantar varias semanas sin necesidad de estarlos llenando, incluso más de un mes tal vez. Estas eran dos condiciones que quería colocarle al hormiguero y hacerlos con dos diseños levemente diferentes porque son para dos especies arborícolas, pero una más grande, otra más pequeña. Entonces quise darle un par de toques de variación a cada uno. Y es que cuando hablamos de hacer hormigueros en troncos o ramas, tengo aquí conmigo una rama. Suele pasar con las ramas esto, se rajan porque van perdiendo la humedad a veces muy rápido, más rápido de lo normal. Y suele pasar eso, en algunas partes se fisuran los troncos, en fin. Aquí tengo una rama un poco más exótica, por llamarlo de alguna manera. Es un tronco prácticamente y noten ustedes cómo se raja. La madera suele sucederle eso porque pierde humedad muy rápidamente en algunas zonas y en otras no, entonces se raja o se quiebra en sentido radial en torno al centro, hace esos pequeños aberturas. Ahora imagínense hacer un hormiguero aquí, por allí se escaparían o tengo que rellenarlo con algo, pero ¿con qué lo relleno que no le haga daño a las hormigas? En fin, suele ser un problema y a veces tenemos que deshacernos de un pedazo de madera que se ve muy exótico, muy bonito, pero que por esto ya nos impediría hacer un hormiguero. Vamos a ver cómo lo sorteamos. Bienvenidos una vez más. No olviden pasarse por mi Instagram si lo desean, o también pueden seguirme en Telegram. Tengo un canal que abrí nuevo en Telegram, un canal de difusión donde les voy contando varias veces a la semana algunas cosas que estoy haciendo, en fin. Y en Facebook también pueden seguirme. Les dejo los clips, espero que los disfruten. Gracias por acompañarme y bienvenidos. Bien, entonces los dos pedazos elegidos son estas dos secciones de tronco que, como bien pueden observar ustedes, tienen fisuras por la explicación que les di al comienzo, pero son demasiado hermosos como para dejarlos ir sin poder utilizarlos en un buen hormiguero, que quedaría con un aspecto estético fascinante. Lo primero que hago en esta ocasión es trazar primero el acrílico. En otros hormigueros es una de las últimas cosas que hago, pero aquí quería trazar el acrílico descontando más o menos unos 15 milímetros, centímetro y medio en el contorno con el perfil del tronco, porque ese mismo acrílico me va a servir de plantilla para lo siguiente. Noten ustedes, con el acrílico como plantilla trazo sobre una pieza de madera, otro tipo de madera, con sus fibras totalmente perfectas, íntegras, que no tienen ninguna fisura, para luego incrustar esas piezas como vamos a ver a continuación, lo cual me va a permitir tallar las galerías, las cámaras y los pasillos sobre madera en perfecto estado, aislando las fisuras o dejándolas por detrás de esa pieza de madera. Noten ustedes, aquí ya incrusto con bastante precisión, utilizando la ruteadora, como siempre, es la que siempre utilizo, y en esa parte colocaría pegante especial para madera. Esto entra a presión, con muy buen ajuste, y como les digo, pegante para madera en un área que nunca va a tener contacto con las hormigas, de tal manera que el pegante ni siquiera lo van a tocar ellas. Una vez hecho esto, hago el tallado de las cámaras, etcétera, y procedo a hacer un agujero para las torres de agua con esta broca especial que tiene el mismo diámetro de este envase, un envase bastante grande para que la humedad dure muchas semanas, quizás hasta un par de meses. Ya están listos los dos hormigueros para incrustarles o pegarle más bien las torres de agua, y noten que el diseño es levemente distinto en cada uno de ellos.
uno un poco más laberíntico, otro un poco más sencillo. Y aplico como siempre el aceite mineral. Noten ustedes que no empapo demasiado, simplemente unto un poco el paño, la tela que estoy utilizando para esparcir el aceite, y esa porción que está untada sobre la tela es lo que voy masajeando o untando sobre la madera. No hay que usar demasiado, no hay que pintar con aceite, no, es simplemente sellar un poquito la superficie que va a estar contra el acrílico. Las cámaras interiores nunca les aplico nada, las dejo en el estado natural de la madera. Ese aceite nos permite dar un acabado un poco más brilloso, pero a la vez muy orgánico, muy natural. Noten cómo quedan las cámaras, repito, no les aplico absolutamente nada. Solamente se lo aplico al exterior y a la superficie que va a tener contacto contra el acrílico para que le dé un toque como de mejor acabado a la superficie. Es así como ya empiezan a verse casi terminados. Hago esta pausa aquí para contarles un par de cosas importantes. Primero, en la descripción de este video está el link de Telegram, el canal de Telegram, está el link de mi Instagram. Me gustaría que me apoyaran en Instagram también. Y algo importante que les quiero contar es que ustedes saben que en el pasado hice hormigueros como este, noten, o como este otro, y me gustaría que ustedes supieran qué ha pasado con ellos. De hecho, muchos me han preguntado. Voy a aprovechar este tiempo en que el frío empieza a afectar las colonias, se ponen un poco más lentas, para irles contando algunos noticias de las colonias que metí en estos hormigueros, así como la colonia de Crematogaster, esta colonia. También les quiero contar qué ha pasado, y a lo largo que les estaré contando, pues también veremos cosas nuevas, interesantes, cosas que he observado, que he aprendido, cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces estén atentos al canal. Si es la primera vez que me visitan, suscríbanse. Mucho de lo que he mostrado en la fabricación de estos hormigueros de hoy está bastante abreviado porque en otros videos ya han visto ustedes el progreso. Entonces, si tienes preguntas sobre cómo hice esto o aquello en el hormiguero, puedes seguir la lista de reproducción que dejaré al final de este video, donde les mostraré un curso, lo que he titulado como curso de hormigueros en madera. Veamos la conclusión de estos hormigueros. Un abrazo para todos. Chao. Retomando entonces nuestro acabado final del hormiguero, llegamos a una de las facetas que más me gusta a mí cada vez que hago un hormiguero, y es quitar la película de protección del acrílico, porque nos revela ya el resultado final y la belleza de la madera, del diseño, del acabado de estos hormigueros. Como les digo, fueron hechos del mismo tipo de tronco, del mismo tipo de madera, y quería hacerlos con unas leves diferencias en cuanto al diseño de las cámaras, pero que en general fuesen bastante parecidos. Quiero tenerlos como un par de hormigueritos gemelos, y creo que fue una buena manera de solucionar el problema de las fisuras en los troncos. Viene el llenado. Noten que hice algo para poder observar, ya que las torres están embebidas o empotradas completamente dentro de la madera, y fue dejarles estos orificios, estas ventanas, para poder observar qué tanto se están llenando las torres de agua. Me parece que es una manera de poder calibrar cuánta agua tiene, y simplemente colocarle sus mangueras de silicona. En fin, ese es el desarrollo de estos hormigueros. Pero faltaba algo importante. Ustedes saben que siempre me gusta ponerle las tapas de corcho. Entonces aquí están nuevamente para hacer las tapas de corcho. Las hice también al comienzo, valiéndome del acrílico como plantilla. Siempre es mejor usar el acrílico como plantilla para lo que vayamos a hacer. Y faltaba por detrás colocarle unos topecitos, unos botoncitos de fieltro o de paño para evitar las vibraciones y rayar la superficie donde los vaya a colocar. Aquí les dejo entonces la lista de reproducción que les prometí, curso de hormigueros en madera, y también les dejaré un curso de hormiguero en corcho.
Un abrazo para todos, feliz crianza de hormigas, chao.